Hola, soy Mauricio Herrera, director del semanario Universidad, y le doy la bienvenida a su programa Puntos de Vista, donde entraremos en detalle en el tema de portada de nuestra edición de esta semana. En esta ocasión, el semanario Universidad le informa acerca de cómo el PLN pretendería aprovechar la jubilación de magistrados para cambiar el rostro de la Corte Suprema de Justicia. También le informamos de que los diputados niegan bloqueos a proyectos de geotermia y de zonas costeras. También en esta edición del semanario Universidad usted puede encontrar un reportaje acerca de el acuerdo entre la Universidad de Costa Rica y la Caja del Seguro Social que dejó para mayo la discusión del déficit por los CEBAIS que hasta ahora ha estado administrando la Universidad de Costa Rica en los cantones de La Unión, Montes de Oca y Curridabat. También le informamos de que el Teatro Girasol de la Universidad de Costa Rica cumple 20 años de contagiar pasión teatral entre los estudiantes. Y en Suplemento Forja puede leer una entrevista con el artista Otto Apuy, una voz expresada en muchos medios. En esta ocasión, en esta edición, nos acompañan el magistrado don Fernando Cruz y nos acompaña también el ex juez penal y profesor de Derecho en la Universidad de Costa Rica, don Alfredo Chirino, para conversar acerca de la coyuntura que está viviendo durante este año la Corte Suprema de Justicia, donde hay una serie de cambios, donde hay por lo menos 5 magistrados que están planteándose la posibilidad de renunciar durante este periodo y donde también se tiene que elegir al nuevo presidente o presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Don Fernando, en síntesis, ¿cuál es el panorama de cambio que está viviendo la Corte Suprema de Justicia durante estos próximos meses? A mí me parece que el más importante podría ser, en primer lugar, el nombrar el presidente de la Corte o presidenta. Lo que significa esto es un contexto especial porque hay una o dos vacantes, una ya de don Luis Paulino y otra que se aproxima de doña Virginia Calzada, y hay otras o 3 o 4, y entonces el proceso de elección de la presidencia podría llevar un proceso de lentitud para ver si las distintas corrientes pueden aunar para un candidato, y entonces creo que hay una indefinición por el momento. Usted lo puede apreciar en la postergación de las fechas de las que inicialmente se habían previsto. Y el segundo gran cambio importante es la Sala Constitucional, porque la Sala va a tener 2 plazas que van a quedar, una que ya estará don Luis Paulino y Ana Virginia Calzada, que se va este mes. Entonces eso puede generar facilidad para poder llegar a acuerdos sobre quiénes son las personas que podrían ser designadas, porque hay siempre un escenario formal, que es la Comisión de Nombramientos, pero hay un escenario informal, que son distintos actores, distintos grupos formales y grupos, digamos, de influencia importante, que determinan también qué candidatos son los que tienen el perfil más adecuado. Y le agrego algo más. Ha habido siempre interés muchas veces en cambiar la Corte, y cuando no se dan estas vacantes, entonces surgen a veces ideas de ampliar el número de jueces en un tribunal o acortar los plazos de jubilación de jueces. Desde el poder político. Exactamente, bueno, porque claro, si en el bus van circulando más rápido, yo tengo más posibilidades de tener influencia, porque una influencia muy importante, con buena o mala intención, es a quién designo, porque no tengo que justificar por qué lo designo. Don Alfredo, ¿qué riesgos entraña esta coyuntura de cambio en la Corte Suprema de Justicia? Es indudable que en un órgano colegiado como la Corte Suprema de Justicia, un cambio tan intenso de 2 magistrados en la Sala Constitucional puede volcar incluso las posibilidades de un determinado posicionamiento ideológico de la política judicial.
A mí me parece que habría que explicar que esa política judicial no es necesariamente la política hecha justicia o la política que se hace desde el Poder Judicial, sino la forma ideológica en que se entiende el papel del Poder Judicial en la sociedad. Esos dos nombramientos, ideológicamente hablando, entonces, van a tener un impacto muy importante en la lógica de la interpretación de la Constitución y, por supuesto, en la lógica del ejercicio del poder desde el Poder Judicial. ¿Qué temas clave están en el debate público que podrían ser influenciados por esa nueva conformación en ese caso, digamos, de la Sala Constitucional? Hay macro temas y temas concretos, coyunturales. El tema de medio ambiente, se plantearían nombrar a un magistrado que tenga una gran trayectoria como en temas de medio ambiente. Temas de libertades sindicales, porque la decisión que tomó la Corte, la Sala Constitucional, en el tema del muelle de Moín y Jateva fue importante. 4.3. Temas de libre comercio, que en realidad la Sala ha tenido un comportamiento que no ha sido restrictivo del libre comercio. Y pueden haber otros temas, como por ejemplo la discusión de si se puede dedicar parques nacionales a energía, o el tema de la privatización parcial del mercado eléctrico en el modelo. Pero en todo eso que usted está diciendo, uno podría pensar, bueno, son temas donde jurídicamente se pensaría que hay normas que establecen con claridad hacia dónde deben rumbarse las decisiones, respetando la Constitución y las normas vigentes, pero por lo que usted me está planteando, el poder político y algunos sectores en el país estarían pretendiendo imponer una determinada interpretación de la Constitución mediante el nombramiento de determinados nuevos magistrados. Por supuesto, porque la Constitución tiene concepto muy abstracto. Yo necesito saber cuál es la ideología del juez, pero muchas veces cómo piensa en concreto para que eso favorezca mi determinada concepción sobre eso. Y le doy un ejemplo. Cuando en algún momento se resolvió el tema de si hay que, para poder eliminar una institución autónoma, se requiere una votación calificada del 38, la Sala por mayoría determinó que no requería votación calificada, pero sí para crearla. Allá hay una interpretación muy importante. Si hubiera dicho que son 38 votos para poder modificar el ICE, eso significaba llevar el asunto al Parlamento. Pero, ¿desde cuándo la ideología es uno de los requisitos que se deben tomar en cuenta para elegir a un magistrado? Y para hablar de esto, lo haremos en el siguiente segmento. Gracias. Hola, estamos de regreso en su programa Puntos de Vista. En esta ocasión nos acompaña el magistrado Fernando Cruz y el ex juez penal Alfredo Chirino y profesor ahora también en la Universidad de Costa Rica, conversando acerca de la coyuntura de cambio que hay en la Asamblea, en la Corte Suprema de Justicia, y la posibilidad de que fuerzas políticas intenten intervenir y tener un mayor peso en las decisiones de la Corte Suprema de Justicia. Les preguntaba al salir a la pausa en el segmento anterior, ¿desde cuándo es la ideología de un magistrado o de una persona una condición para ser magistrado de la República? Si uno lee el artículo 159 de la Constitución, es claro que lo que piden es ser costarricense por nacimiento, por naturalización, ser ciudadano en ejercicio, pertenecer al Estado seglar, ser mayor de 35 años, poseer el título de abogado, donde las posiciones individuales y la ideología del candidato es un requisito para ser magistrado. Sí es un tema que se discute. Lo que pasa es que las ideologías están de capa caída. En todo caso, siempre se busca cómo piensa el magistrado, el candidato, y qué orientación tiene en muchos temas, de género,
temas de derechos individuales, etcétera. Sí efectivamente hay una devaluación, porque además de que los partidos mayoritarios han perdido una esencia o un espíritu ideológico, pero sí la Constitución mantiene una ideología, o cómo se interpreta esa Constitución, sí tiene trascendencia. Pero ahora el diputado Fabio Molina, que ha sido el más explícito en ese tema, ha planteado, y así lo dice textualmente en esta edición del semanario Universidad, dice: necesitamos magistrados que tengan claro que, además de interpretar la Constitución, se debe provocar un clima de negocios que incentive el desarrollo económico para lograr el desarrollo social, y nosotros, por supuesto, que sabemos precisar quiénes cumplen con ese perfil, porque la valoración la haremos nosotros. ¿En qué medida y hasta qué punto, digamos, esa declaración tan explícita de esos requisitos y de esa necesidad de que el magistrado promueva un clima de negocios, como le llama, es una intromisión en lo que debería ser, o una perversión de lo que debería ser el proceso normal y deseable de elección de un cargo tan importante como un magistrado de la República? A mí me parece que como reacción inmediata es que el espíritu de lo que está diciendo don Fabio se orienta a buscar magistrados que tienen obviamente muy claro que el tema es cuáles son los temas importantes en materia económica para el país, pero está olvidando que también para el clima de negocios importa también la seguridad jurídica. Y creo que viendo a la Constitución como un sistema que está integrado no solo por las normas que están ahí escritas, sino también el espíritu de los principios constitucionales, es muy importante saber que si un juez constitucional tiene que interpretar esos espíritus, también tiene que valorar la forma en que va a conectar normas de la Constitución con la realidad jurídica, económica y social del país. De ahí que yo creo que indudablemente la búsqueda de ese hombre o de esa mujer que va a llenar esas expectativas va a ser muy difícil para la Asamblea Legislativa. Don Fernando, ¿a usted no le ofende que un diputado de la República diga que quien va a estar sentado al lado suyo dentro de algunos meses tiene que ser una persona que tenga que venir a defender determinado clima de negocios? No me ofende, bueno, no entiendo. ¿Qué será clima de negocios? Clima de negocios puede ser que tenga poco interés en el medio ambiente, porque el medio ambiente es una, digamos, una limitación para los negocios. Sí. Clima de negocios puede ser que las garantías laborales sean devaluadas y debilitadas, porque el clima de los negocios requiere que haya más desregulación laboral. Clima de negocios significa que si hay urgencias en el Poder Ejecutivo y el Parlamento para una cuestión, las mayorías impongan una determinada forma de aprobar la ley, porque los negocios imponen eso. Bueno, pero si efectivamente lo estamos interpretando de esa forma... Ah, no, pero es que yo creo que yo no puedo... Es decir, digo como eso porque es tan impreciso que esa es una posibilidad. Okay, pero eso es una posibilidad. Tiene una perversión, que es que cuando yo digo clima de negocios, yo no digo cuál es la verdadera razón por la cual se elige. Clima de negocios no es más que una fórmula, un eslogan para decir qué tipo de magistrado queremos. Pero claro, ahí viene también un modelo de país, una visión de país que se pretendería impulsar, y efectivamente la afirmación es imprecisa, pero abre el espacio a que podamos interpretarlo en la manera como usted lo está sugiriendo en este momento. Es decir, si vamos a elegir a alguien que no sea tan riguroso ni tan consistente en la protección en materia ambiental como ha sido hasta ahora, ¿en qué medida esos prerequisitos que se están pidiendo se le significaría forzar de alguna manera o querer forzar la interpretación de la Constitución y de las leyes en una determinada dirección y a favor de determinados intereses que claramente son los de unos grupos económicos del país? Sí, es una reducción de lo que es la Constitución, porque las garantías sociales a partir del 50 quedan muy devaluadas porque el tema es el clima de los negocios. Ahora, don Alfredo, los magistrados siempre han sido elegidos mediante un proceso
político, ¿verdad? Son los diputados, cuando el bipartidismo estaba fuerte y consolidado, especialmente en los años 90, había un cabildeo que casi todo el mundo consideraba casi normal frente a la Asamblea Legislativa, y se consideraba que en un momento elegía un partido y en otro momento elegía otro partido. ¿En qué se diferencia aquella situación de politización muy clara de los nombramientos a lo que estamos viviendo ahora? ¿Y en qué diferencia hay entre los riesgos que puede existir antes y los que hay ahora? Bueno, yo creo que el riesgo más importante es que la balcanización de la Asamblea Legislativa en grupúsculos y pequeñas líneas de consenso entre pequeñas fracciones de la Asamblea Legislativa generan una dificultad de obtener los 38 votos. Entonces eso obliga a unos consensos que son todavía más difíciles que los que se alcanzaban en la época del bipartidismo formal que tenía el país, aun cuando hubiera otros partidos también en el juego político. Pero hoy, digamos, la dificultad de obtener esos 38 votos genera que ya no va a ser el candidato de este o de aquel partido, sino que es el candidato que logra negociar con mejor posibilidad, digamos, su perfil frente a diferentes tendencias políticas, que como decía don Fernando, ya no son tan diferentes. O sea, yo no sé si efectivamente una línea política u otra es realmente socialcristiana, socialdemócrata, o más garantista o menos garantista. Simplemente es un clima político que impera dentro de la Asamblea Legislativa que impregna la búsqueda de un sujeto muy extraño, es decir, un sujeto que tiene un perfil viable para cualquiera de esas líneas políticas. ¿A ustedes les preocuparía que llegaran a la Corte Suprema magistrados con compromisos asumidos frente a algunos diputados? Es decir, que lleguen a cumplir con ciertas tareas, con ciertas visiones, porque así fue como lograron negociar su llegada a la Corte. A mí me parece que los compromisos existen, es decir, de alguna manera un candidato que tiene que hacer un movimiento de presentar su perfil a los diferentes grupos va a recibir a cambio, digamos, que esos grupos le digan, bueno, de acuerdo a ese perfil yo esperaría que su línea de desarrollo interpretativo vaya en esta o en aquella dirección. Y ahí hay un peligro, ¿verdad?, cuando esto se hace sin transparencia. Creo que, digamos, no hay ningún sistema de elección de magistrados que sea realmente puro. Yo siempre pongo el ejemplo del sistema norteamericano, porque en ese sistema se le pregunta al candidato qué piensa de temas puntuales, sobre el aborto, sobre el matrimonio entre homosexuales o sobre el tema de la protección del medio ambiente o de los impuestos, porque son temas tan importantes para la sociedad norteamericana que ese magistrado que va a resolver los grandes temas nacionales se tiene que saber por dónde va a orientarse, pero eso se hace con transparencia. Pero, digamos, en su caso, don Fernando, cuando la Asamblea rechazó su reelección, el propio presidente de la Corte, don Luis Paulino Mora, dijo explícitamente que se le estaba cobrando su visión y sus posiciones en determinados temas. Y a raíz de estas declaraciones que han venido dando algunos diputados, el más explícito ha sido Fabio Molina, claramente se ve que se está impulsando un perfil de un candidato a magistrado que piense de una manera muy distinta, digamos, a las posiciones que usted ha venido planteando. En ese sentido, ¿qué impresión le deja y qué expectativas tendría de esos próximos candidatos o esos próximos magistrados que lleguen a la Corte bajo estas condiciones que está exponiendo o sugiriendo el diputado Molina? Bueno, me parece que efectivamente se me cobraron posiciones y votos, pero también tiene un efecto de intimidación muy importante. Es la primera vez que la Asamblea toma la elección y dice, no lo vamos a ratificar, podemos hacerlo, no necesitamos que justificarlo, y eso para que los demás, cuando se comprometen a algo, si es que lo hicieran, tomen en cuenta que al final de los 8 años podemos tomar la elección. Ahora, aquí se dieron otras circunstancias y a mí me parece que el país ha tenido una serie de traumas muy fuertes que han significado para la sala decisiones que muchas veces no son las grandes decisiones de política. Así es que no hay duda que para el país ha sido traumático haber tenido
a 2 expresidentes enjuiciados. Y eso también genera a veces alguna pretensión de cobrar o pasar cuentas. Yo no puedo asegurar que eso sea así, pero el país yo creo que debe tomar en cuenta que pasamos una época muy difícil porque no es ningún trago fácil ni para los enjuiciados ni para el país, que el sistema mismo que no está hecho para juzgar a las cúspides tuviera que hacerlo. Y yo creo que eso es un tema que está ahí, aparte de un ropaje constitucional de los 40 con una gran visión social en el capítulo del 50 adelante, y un país que quiere optar por una visión de clima de negocios mucho más individual, y entonces hay un desfase entre lo que la Constitución dice y lo que es el proyecto político real y no el proyecto político, digamos, indefinido, porque nosotros tenemos, a mi juicio, un proyecto político indefinido, salvo el tema del libre comercio. Luis Paulino Mora, en el mensaje que dio después de la no reelección en su caso, dijo, y lo cito textual: denuncio que lo que aquí ha sucedido es un ultraje a la justicia con el fin de buscar magistrados alineados y que la sociedad costarricense debe estar alerta frente a nuevas campañas de desprestigio y de mayor debilitamiento contra los magistrados, producida por las mismas fuerzas oscuras que han conestado este triste episodio de nuestra historia. Todo como una cortina de humo para esconder el verdadero fondo de sus intenciones, una corte complaciente que, además de tener a su resguardo la justicia misma, custodia nada menos que 2 tesoros de nuestra patria, la Fiscalía y el propio Tribunal Supremo de Elecciones. En el criterio de ustedes, ¿cuáles son esas fuerzas oscuras a las que se refería don Luis Paulino Mora en este mensaje, don Alfredo? A mí me parece que él hacía referencia por fuerzas oscuras a todas esas relaciones tensionales que se están dando en el panorama político. Yo creo, como don Fernando, que en Costa Rica están confluyendo un debate entre el proyecto político indefinido que estos partidos políticos están tratando de imponer, que solamente se han puesto de acuerdo en el tema del libre comercio, y el tema de la interpretación constitucional, la cual se ha visto siempre como un obstáculo para ese cambio económico y político que pretende. Entonces, claro, fuerza oscura tendría, digamos, el calificativo cualquiera de esas líneas que se orienten a ese proyecto político indefinido. Don Luis Paulino, bueno, en paz descanse, ya no nos podrá explicar qué quería decir con eso, pero cuando yo las escuché esas palabras me conmovieron mucho y pensé de inmediato que probablemente era coyuntural que alguien se hubiera manifestado expresamente en decir que la no reelección de don Fernando Cruz era darle un mensaje a los otros magistrados, pero en realidad lo que estaba diciendo don Luis Paulino era que el mensaje de la no reelección de don Fernando Cruz era un mensaje para todo el resto de la justicia en el sentido de su falta y de independencia, y creo que eso es de reflexionar. ¿Y en su opinión, don Fernando? Fuerzas oscuras que se manifestaron en 38 votos, de tal manera que por supuesto que uno sabe que apareció un cadáver, pero yo no puedo identificar cuál fuerza oscura. Lo que significa eso es que la representación de 38 votos, en algún sentido, había grupos que no son políticamente activos, pero que tienen una gran influencia, que influyeron en esa decisión, con el agravante de tener, según lo dijo muy bien don Luis Paulino, magistrados dóciles, ¿verdad? Jueces que sean dóciles. Pero esto es un clima en general. Vea que tenemos hace años un tema de la ingobernabilidad y que los órganos de control lo dejan gobernar: Contraloría, Procuraduría y Sala Constitucional. Y si usted ve el informe de los notables, verá que en los 3 órganos quieren reducirle competencias para que haya más gobernabilidad. ¿Y qué es gobernabilidad? Docilidad. En un minuto para cerrar el programa, ¿qué se puede hacer en este momento para evitar que la Corte se convierta en una Corte complaciente a la luz de este proceso de cambio que está ocurriendo? Lo que se puede hacer son 2 cosas, pienso así a vuelo de pájaro. Una, que haya una ciudadanía muy consciente de que la Corte representa y es una representación del arco iris político. Y en segundo lugar, que los candidatos electos tengan la libertad y la autonomía aquí también.
No se trata solo de que es el juez, no, es que el juez cuando es electo tiene su ideología y tiene que defender esa autonomía, porque si no pervierte la relación del Don juez. Alfredo. A mí me parece que el tema de la ciudadanía participativa, de una veeduría pública de todos los procesos de elección de magistrados va a ser una necesidad urgente en Costa Rica. ¿Para qué? Para que los ciudadanos puedan corroborar no solo ese arcoíris político y la definición de una determinada forma o perfil de magistrado que garantice esa apertura política, sino también la posibilidad de garantizar la independencia hacia adentro. Porque yo creo que en el caso de don Fernando Cruz, el tema de la independencia hacia afuera se planteó, pero no se ha discutido cómo la voy a garantizar hacia adentro. Muy bien, les agradezco muchísimo y nos vemos de nuevo la próxima semana en un programa más de Puntos de Vista. Gracias.